en el espacio, ¿no? ¿No? Hace las preposiciones, dan información sobre la relación que existe en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Permiten ubicarse en el tiempo y en el espacio. Es decir, el hablante se ubica él en el espacio o ubica a los demás actores en el proceso de la comunicación en el espacio, en el tiempo, ¿no? Fíjense. Por supuesto que hay más información que el espacio y el tiempo. Fíjense. Si yo utilizo las preposiciones a, hacia y para, yo puedo decir voy a Lima, voy hacia Lima o voy para Lima. Lo que estoy haciendo es ubicarme en el espacio. Estoy en movimiento de un lugar a otro en el espacio. En el espacio, ¿no? Ahora hay matices. Claro que hay matices. Voy a Lima, ¿no es cierto? Significa de primera instancia que voy hasta Lima y que ese es mi punto de destino. Puede significar eso, pero significa que estoy yendo hacia ese lugar. Pero voy hacia Lima, ¿no es cierto? Puede no significar que sea el destino, ¿no? Una persona se encuentra en la carretera, para un carro y le dice, ¿puede jalarme puede jalarme hasta Ica? ¿No? Y dice, sí, sí, lo puedo jalar hasta Ica porque voy hacia Lima, ¿no? Entonces, ese hacia Lima es su destino, ¿no es cierto? Pero en este caso lo que está queriendo significar es que tu recorrido se puede detener, ¿no es cierto?, en Ica, ¿no? Voy para Lima puede significar que voy con dirección a Lima para... Hay una persona que está desubicada y dice, pero estamos yendo hacia Arequipa. No, 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 estoy yendo para Lima, ¿no? Estoy indicando solamente la dirección. Voy hasta Lima, quiere decir que ese es mi lugar. Yo el otro día preguntaba, estaba en el Siete Sopas del Paseo de la República con Angamo, ¿no? Y ahí paran unos carros. Y yo pregunto, subía mucha gente, y partían, se iban, hay un carro de 5 personas. Y yo pregunto, ¿y para dónde van? Me interesaba saber la dirección, ¿cierto? Van para Lima. ¿Y hasta dónde? Ah, ¿cuál es el punto final? El destino, el punto final. Ah, hasta la avenida Emancipación. Emancipación por Lampa, por ahí termina. Es hasta el destino, ¿no es cierto? O sea, y estas preposiciones hacia y para, y también la hasta, están indicándome que hay un movimiento, ¿no es cierto?, en una dirección determinada, ¿no? Pero que no necesariamente es el lugar final de destino. En el caso de hasta, sí, ahí necesariamente la utilización de esta preposición hasta tiene que implicar el lugar de destino. Eh, Hay otras preposiciones que nos ubican, ¿no es cierto? Nos ubican en el espacio, ¿no? Nos ubican en el espacio. Estoy ante ti, quiere decir que estoy en un determinado lugar delante de la persona que me escucha. Estoy ante la estatua, ¿no?, del bicentenario, ante el monumento del bicentenario, ¿no es cierto?, de la gesta de Ayacucho, ¿cierto? En la parte de adelante, ¿no? Tengo el monumento delante mío, ¿cierto? Estoy bajo la cama, quiere decir que la cama está encima mío.
es una ubicación, una posición en el espacio. Una posición en el espacio. Cabe es un lugar que significa debajo, pero no lo dejamos porque ya está en desuso, ¿no? Esto, y cuando yo soy contra, puedo decir, me tienen contra la pared. El so también ya está en desuso, significa también debajo. Estoy sobre la mesa está debajo mío, estoy situado en ese espacio. Estoy tras de ti, no tras tuyo, sino tras de ti, quiere decir que tú me estás dando la espalda en un espacio determinado. Estoy quiere decir que estoy al interior de un lugar determinado, es ubicación en el espacio. Ya no hay movimiento ahí, estoy situado, ¿no? Estoy entre la espada y la pared, como dice la canción, ¿no? Estoy entre la espada y la pared, metafóricamente lo que quiere decir es que estoy en una situación donde tengo que tomar una decisión. Pepe, permíteme, por favor. Sí, cómo no, cómo no. Muy buenas noches, Tengo Pepe. entendido que quien me está hablando es Delfín Pino, ¿no? El mismo, querido Pepe. Esa voz es inconfundible. Pepe, Dime. suele suceder que cuando uno va a un texto muy antiguo, podría encontrarse con cabe o con so. Solo Sí, por esa razón podrías dar algún ejemplo, si fuera posible. claro, claro, por supuesto, ¿no? En el caso de cabe, es, el significado es el mismo que bajo, ¿ya? Estoy cabe en la cama, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es el mismo que bajo, ¿no? Y el so también es bajo, pero ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? En que eh, el cabe eh, siempre será espacial, ¿no? Y el so puede ser conceptual, o sea, sobre pretexto de, ¿no? Sobre pretexto de, bajo pretexto de, ¿no? Sobre pretexto de, ¿no? Realizó tales actos, ¿no? Sobre pretexto de tal cosa, adujo tal otra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues estos términos todavía se ven sí, en los que son estudiosos y miran textos un poco, no, ni tan antiguos, ¿no? Ni tan antiguos, son de inicio del siglo pasado o del siglo XIX, ahí todavía está prepuesto. Ese uso, cabe resaltar, ¿es este Sí, cabe? Oh, pero correcto. el verbo caber es diferente. Ese es el verbo caber. Cabe resaltar, es decir, hay una instancia en la que, ¿no es cierto? En la que es posible. Ese es el verbo caber. Cabe en este momento hacer tal cosa, ¿no? Es el verbo caber. Es diferente, ¿eh? Es diferente de esta preposición. Correcto, No, muchísimas gracias. sí, sí. No, qué ocurrencia. Qué ocurrencia. Eh, podría buscarse, en este momento, como me ha venido una pregunta, no viene a la mente, pero podría buscarse un sinónimo de cabe en el sentido de resulta, algo así como resulta oportuno, ¿no? Resulta oportuno resaltar, ¿no? Y ahí está la diferencia. Bien, eh, no voy a entrar en detalles, voy a pasar las otras preposiciones con alguna rapidez, pero en el caso de y de desde, ¿no es cierto? Hay una procedencia, no vengo de Lima, vengo desde Lima, eh, vengo desde Miraflores o vengo de Buenos Aires, etcétera, ¿no? O sea, está indicando una relación de procedencia. ¿No? Pero este caso de la especificación sí es muy interesante. El caso de la especificación sí es muy interesante en cuanto a preposiciones. ¿No? Dice,
eh, la casa de papel, ¿no? La casa de papel. O el tigre de papel, ¿no? O la mesa de madera. Me están indicando la materia, me están especificando la materia de la cual están hechos, ¿no? El tigre de papel, evidentemente, es una metáfora de la época de Mao Zedong, ¿no? Cuando habla de los tigres de papel, de algunos enemigos, ¿no? Que son tigres de papel, lo que está queriendo decir es que hay debilidad, ¿no? Pero a lo que la preposición de está especificando que se trata de papel, no es un tigre, no es un tigre de oro, no es un tigre de hierro, no es un tigre de plata, no es un tigre de papel, ¿no? Desechable, ¿no? Esa es la especificación, ¿no? Eh, y el desde también es, perdón, y el según también es especificativo, ¿no? Según las últimas encuestas, ¿no? Podría reemplazar con de acuerdo, ¿no es cierto?, a las últimas encuestas. Según las últimas encuestas. Eso también es especificativo, ¿no? Entonces, esas preposiciones están indicando, ¿no es cierto?, una información que tiene que ver con la especificación. El caso de por también es interesante, ¿no? Voy por la avenida Corrientes, ¿no? Para hablar de los que acaban de llegar a Buenos Aires, ¿no? No, voy por la avenida Corrientes, no sé, como que me indica un tránsito, ¿no? Pero además, voy por, voy por un asunto de relevancia, ¿no? Estoy dando esta clase por responsabilidad, ¿no es cierto? O voy Aun cuando... por un candidato X. Ah, sí, voy por un candidato X, no es ni de tránsito ni causal. Interesante ejemplo. Voté por el candidato tal. ¿Qué, qué, qué información me está dando? En favor de, ¿no? En favor de, no es ni de tránsito ni de causa. ¿Cómo podríamos clasificar? No había tenido en cuenta ese ejemplo, ¿eh? Muy interesante. Voté por el candidato fulano de tal. Voy a reformular el por, ¿no es cierto? Este, eh, Voy a reformular el por desde ese punto de vista. Me parece, discúlpeme, ¿no? Don Arturo fue, ¿no? Sí. Estoy tomando nota. Sí, correcto. Sí. Voté por, ¿no? Votar por. Interesante. Bueno, y una última es esta información de ausencia, ¿no? No voy a tocar lo demás, pero una información de ausencia, ¿no? Venecia sin ti, ¿no? Es una ausencia, ¿no? Venecia sin ti. Hay una relación de ausencia, ¿no? Lo dejó sin argumento, sin argumento. Es decir, sin indica ausencia de respuesta, capacidad de ausencia de capacidad de contraargumentar. Digamos, a este tipo de relacionadores, las conjunciones y las preposiciones, eh, les estoy dando un tratamiento especial en este curso, porque no lo van a encontrar así nomás en cursos de redacción. Los que, los que, los, Generalmente los que editan cursos de redacción evitan entrar en este tema de las preposiciones y de las conjunciones, porque son temas bien de análisis fino,
¿no? Análisis fino. Esta última acotación que me ha hecho don Arturo Landaure, voté por el candidato tal, me permite enriquecer mi visión de la preposición por, ¿no? De la preposición por. Vamos a continuar para terminar esta parte de esta parte de la que el tiempo a veces se agota, ¿no? Veo una interrupción muy pequeña. Sí, sí, Hay sí, claro. hay personas que por pasarse de listas dicen, por ejemplo, no se dice vaso de agua, se dice vaso con agua. Sí, sí. ¿Es válida Este, esa corrección? eh, desde el punto de vista, tiene visos de validez, ¿no? Tiene visos de validez, porque, a ver, miremoslo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es la naturaleza del vaso. ¿Cómo se expresa la naturaleza del vaso? Por la preposición de, ¿no? El vaso no es de agua, el vaso es de vidrio, es de madera, es de plástico. Esa es su naturaleza, digamos, ¿no? Eh, tengo problemas con la palabra naturaleza, pero bueno, ya, ya ahí dejémoslo, ¿no? Entonces, esa es su naturaleza. Entonces, el vaso no puede ser de agua, ¿no? Lo miramos desde otro punto de vista. Yo quiero especificar que se trata de un vaso de agua en el entendido de que se trata de un vaso que contiene agua, ¿no? Entonces, es una especificación. Lo que sucede ahí es que cuando se dice vasos de agua, nadie está pensando en que es una especificación de lo contenido, sino la gente está pensando, o sea, el usuario del lenguaje está pensando que se trata de un vaso, ¿no es cierto? Eh, Perdón, al revés, nadie está pensando en la naturaleza del vaso, si es de vidrio, sino que está pensando en el contenido. Ya. Allí, evidentemente, en la expresión hay un error, porque el contenido es con agua. El vaso existe porque hay un vacío que lo permite llenarse, que permite llenarlo, ¿no es cierto? Y entonces ahí es el vaso con agua. Y es un error decir el vaso de agua, porque no existe un vaso que esté hecho de agua. Y es imposible que exista un vaso de agua. Es como No es decirte, imposible. ¿Perdón? pásame un vaso con agua por ser más saludable. Claro, está bien, perfecto. Ese ejemplo, este último ejemplo demuestra, ¿no es cierto? Demuestra que la preposición, que la frase vasos de agua es incorrecta. ¿Por qué? Vas un vaso con agua, no me lo traigas con Coca-Cola, porque el agua es más saludable. ¿A qué está refiriendo al contenido? Por lo tanto, ahí la preposición de no está siendo bien utilizada. Es altamente aceptable, pero no es propia. El principio de propiedad, que tiene que ver con los textos, ¿no es cierto? No está siendo aplicado, ¿no es cierto?, en esta frase, vaso de agua. Es un vaso con agua, por el contenido. Taza de Podría, café. donde el Pino, Taza de café también es absolutamente extendido, ¿no? así es, son extendidos, son extensiones. Ahora, yo estaba esperando que usted me hiciera ese comentario para decirle lo siguiente. Eh, son impropios estos usos. Y en el caso de taza de café, ¿no? Lo que viene es, como en el caso de agua, es que se ha conservado lingüísticamente una diferencia que en los hechos ya no existe. Cuando uno se sentaba a la mesa o estaba tomando un café, la taza, ¿no es cierto? La taza de café no era la taza de té.
Y entonces uno decía, pásame una taza de café, se entendía que iba a venir con el contenido café, ¿no es cierto? Con el contenido café. Los vasos, habían vasos para licor, vasos de agua, incluso copas para vino, ¿no? Y entonces, pásame un vaso de agua, ¿no es cierto? Quería decir que le traían el vaso más pequeño, que no era una copa, ¿no es cierto? ¿No? Más pequeño que una copa, y ahí le servían el agua. Es decir, si yo decía, pásame un vaso de agua, lo que estaba diciendo es que me traigas un vaso que no sea, ¿no es cierto?, de una copa y que utilizamos nosotros solamente para agua. O una taza de café significaba tráeme una taza para tomar el café, no una taza para tomar el té. Otra cosa distinta. Bueno, ahora ya esas diferencias no existen. Bueno, quizás existan en un núcleo muy pequeño, ¿no? No existen y entonces se ha quedado con ese uso, pero es un uso impropio. Es un uso impropio. Muy bien, vamos a otros nexos oracionales, ¿no? A otros nexos oracionales, porque no solamente las conjunciones y las preposiciones son los únicos relacionadores, ¿no? Existen también otros relacionadores que son núcleos oracionales, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, utilizo además, aparte, asimismo, inclusive, etcétera, ¿no? Estoy también relacionando, también estoy relacionando de una manera determinada, ¿no? Además me está indicando adición, ¿no es cierto? Aparte, debo decir lo siguiente, entonces estoy adicionando también, ¿no es cierto? Asimismo, inclusive, etcétera, no estoy adicionando. Este tipo de relacionadores que los paso, disculpen, los voy a leer, pero no los voy a tratar con detenimiento porque si no, no llegamos a la parte que no quiero dejar de tocar en esta clase, ¿no? Este, tienen que ser utilizados. Yo en múltiples textos que he leído, ¿no? En múltiples textos que he leído, ¿no? Teniendo estos recursos para unir los párrafos, no se utilizan. Por ejemplo, además, o si no, primero, segundo, tercero, no los utilizan. Es decir, luego sucede esto, después sucede lo otro, mientras tanto lo otro, etcétera, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Por un lado, por otro lado, etcétera, ¿no? O sea, no los utilizan. O sea, si tienen contradecir, no puede decir al contrario, ¿no es cierto? Y esta diferencia en que hay entre no obstante, en cambio, no obstante, sin embargo, que hablábamos antes, está metido en esto, ¿no es cierto? Yo no veo que, mejor dicho, veo un deterioro en el uso de estos recursos, ¿no? Aunque pese a que, si bien sucede esto, también puede pasar lo otro, etcétera, ¿no? A pesar de, tomen esto, tomen esta lámina, ¿no es cierto?, como un elenco de relacionadores que pueden utilizar en razón de las relaciones que hay, de las diversas relaciones que pueden haber entre los párrafos, ¿no? Eh, no, les ruego que les den una leída, ¿no? Y que los tengan siempre en cuenta, porque la verdad es que esta es una de las partes, junto con las preposiciones y las conjunciones, este tipo de relacionadores que son frases, ¿no? Que ordenan, que permiten ordenar, establecer la secuencia, oponerse, ser concesivos, ¿no? Establecer cuáles son las consecuencias, son cada vez menos utilizadas y solamente se está reduciendo el marco de, de, el marco lógico de utilización lingüística, ¿no es cierto?, a la parte meramente referencial, es decir, ¿a qué estamos hablando? Y cómo estamos hablando se está dejando constantemente de lado. Bueno, eso tiene que ver con el uso de las tecnologías, ¿no? De las TICs, ¿no? Pero eso significa también una pérdida de sentido intelectual, una restricción severa del sentido intelectual. Así que lo paso así rápidamente, ¿no?
Esta parte de acá que viene la siguiente, por favor, la siguiente lámina, ¿no? Esta sí es una parte en la cual nosotros tenemos que entrar a verla con detenimiento porque este es el tema básico de la concordancia, ¿no? Hemos hablado de la concordancia del eje nominal. Bueno, ahora estamos hablando de la concordancia de la oración como unidad mínima de mensaje. Entonces, para que haya una oración tiene que haber un nombre y un verbo, es decir, una frase nominal o una frase verbal. ¿No es cierto? O sea, si yo digo la casa, no es solamente casa, ¿no? Es la casa, entonces hay una frase, ¿no? Una frase nominal más una frase verbal. ¿Cierto? La casa es amplia, ¿no? Ya está. Una frase verbal es amplia. ¿Cuál es la regla de sintaxis? ¿Cuál es la regla de sintaxis de concordancia básica a nivel oracional? ¿No? A nivel oracional. Que el núcleo de la frase nominal, o sea, el nombre que me permite a mí la referencia al objeto, el núcleo, concuerde con el verbo. ¿En razón de qué? ¿En razón de qué? ¿No es cierto? En razón del número y de la persona. Si yo digo yo, el verbo tiene que estar en singular, porque yo es singular, vengo. Si el verbo está siendo utilizado en primera persona, vengo, ¿no es cierto? Entonces, la frase nominal tiene que estar en primera persona, yo, aunque esté sobreentendida, que es el yo. Si dice vienes, la frase nominal tiene que ser tú. Si yo digo él, entonces él viene, tercera persona, y así con su plural. Entonces, cuando tomo la referencia y la uno y hago sobre esa referencia un comentario y construyo una unidad mínima de mensaje que generalmente se llama oración, tiene que cumplirse con la regla de concordancia entre el nombre y el verbo. Entre el nombre que me dice a mí de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Por eso hago alusión a la referencia de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Con el verbo que me da la referencia, ¿no es cierto? Básica del comentario. La siguiente lámina, por favor. ¿No? Esta es la regla. El núcleo del referente, la casa, el núcleo es casa. Concuerda en número y persona con el núcleo del comentario. El núcleo del comentario es, la palabra es, la casa es grande. El núcleo es. Yo estoy hablando de la casa, tiene que decir, es grande. Era grande. Fue grande. No fuiste grande, soy grande, no. Fue. Es en tercera persona y en singular. Si digo las casas, entonces digo son grandes, fueron grandes, etc. Y esta es una regla de concordancia que no admite excepción. No admite excepción. Es decir, es un error que no haya concordancia entre el sujeto, ¿no es cierto?, y el predicado, entre el núcleo de la referencia y el núcleo del comentario, en términos de comunicación. La casa será arreglada. Perfecto, perfecto. La casa será. Casa, estoy hablando de, y entonces será tercera persona singular del verbo ser. Ahí está. La casa será. Pero no puedo decir la casa serán. No. Porque esto es singular y serán es plural. Es un error. Y no puedo decir las casas será. Tampoco, porque las casas está en plural y será está en singular. Es un error. Es un error. Es un error, ¿ah? No es que da lo mismo, que se entiende, no. Es un error. No. La siguiente lámina, por favor. No. Fíjense. Aquí dos puntualizaciones, ¿no? Dos puntualizaciones. Si el referente es simple, la casa, ¿no es cierto? El verbo va en singular, lógico. Si el referente es complejo,
¿no es cierto? El verbo, ¿no es cierto? ¿No? Debe ir en plural. Si yo digo las casas, ¿no es cierto? Entonces serán, ¿no es cierto? Ya. Ese es un referente simple. Está en plural, pero es un referente simple. Pero yo puedo decir la casa y el palacio son iguales para mí. Ahí tengo una referencia compleja. La casa y el palacio, la casa y el palacio. Están casa, las palabras casa, palacio están unidas por I. La casa y el palacio. ¿No es cierto? Están unidas. Ese es un referente complejo. Entonces tiene que ir en plural. La casa y el palacio son lo mismo para mí. No, la casa y el palacio es lo mismo para mí. No, no, no. La casa y el palacio son lo mismo para mí. Ahora, mirado desde el otro punto de vista, si el referente es expresado en primera, segunda o tercera persona, su núcleo debe responder a la persona del núcleo del comentario. Claro, o sea, si yo digo la casa, eso es en tercera persona, porque estoy hablando de ella. La casa es. Entonces, si yo digo tú, estoy hablando de la segunda persona, ¿no es cierto? Entonces tengo que decir eres, ¿no? Si estoy hablando en primera persona, digo yo, entonces tengo que decir soy, yo soy. Si cambiamos de verbo y utilizamos el verbo raer, bueno, el verbo raer es muy complicado. He venido a la mente por no sé qué asociación. No, si utilizamos el verbo amar, ¿no es cierto? Entonces yo digo yo amo, tú amas, él ama. María ama, sí, correcto. Tú amas, yo amo. Y si Tienen que digo, estar en primera, segunda, tercera para persona. mí, la casa y el palacio son iguales, Para mí, la casa de Palacio, sí. ¿Cuál es el problema ahí, don Arturo? lo puedo decir también Es al una revés. oración muy bien construida. ¿Ah? Es una oración muy bien construida. Claro, eso también se puede decir. Claro. Porque el para mí no tiene que ver nada con la concordancia. La casa y el palacio son iguales. La casa y el palacio son iguales para mí. La concordancia está siempre. La casa y el palacio son. Hay dos referentes. Es un referente complejo. Son varios. Ahora, la siguiente lámina, por favor. Fíjense, vamos a entrar aquí en un terreno que es un terreno que supone reflexión, ¿no es cierto? Supone reflexión, que es el terreno semántico, ¿no? Es el terreno de los significados, ¿no es cierto? ¿No? Ya hemos visto que los significados pueden ser conceptuales o pueden ser relacionales, ¿no es cierto? ¿No? Básicamente nos vamos a referir a los significados eh, conceptuales, o sea, nocionales, ¿no? Luego nocionales. Vayamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante mirar en este ámbito de la oración, ¿no es cierto? En este ámbito de la oración, donde hay una referencia y hay su comentario, ¿no? Y donde hay una concordancia entre el núcleo de la referencia y el núcleo del comentario, ¿no? ¿Por qué es importante mirar la parte semántica? Porque una oración puede estar perfectamente construida desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista sonoro, ¿no es cierto? Pero no tener absolutamente ningún significado, ¿no? Lógico. Un significado puede tener un significado inaceptable. Aquí estoy poniendo el ejemplo, los elefantes fuman teteras, ¿no? El acto de fumar, el acto de fumar, ¿no es cierto? Tiene como referente a los elefantes, ¿no es cierto? Como referencia a los elefantes. Y como objeto tiene las teteras.
Aquí hay algo que está mal. No está mal desde el punto de vista sonoro. Los elefantes fuman teteras, se reconocen claramente como 4 palabras del castellano, que están muy bien relacionadas, porque los está en plural y elefantes está en plural, en consecuencia fuman, que es un verbo, también debe estar en plural, y teteras, bueno, podría variar teteras, etc. Ahí no hay ninguna dificultad. ¿Qué está pasando? Se ha cumplido con la regla de concordancia del núcleo nominal, los elefantes, y se ha cumplido con la regla de concordancia entre el núcleo nominal y el núcleo verbal, entre elefantes y fuman. Está cumplido, está perfecto. Y sin embargo, todos miramos esta oración y decimos, acá hay algo metafórico, pero lógico no es de ninguna manera. Existe lo que se llama un problema semántico. No es un problema sintáctico, no es un problema sonoro o gráfico, visual, no. Es un problema semántico. ¿Los elefantes pueden fumar? Fumar requiere de un agente que sea humano, salvo animales adiestrados. Pero el requisito es que sea humano. Entonces los elefantes no pueden fumar. Ahí hay incompatibilidad semántica. Hay compatibilidad entre fumar y teteras, porque el objeto del fumar, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, difícilmente podría ser otro que no fuera algo vegetal, pero no puede ser algo, ¿no es cierto?, que sea mineral. El fierro de la tetera, ¿no es cierto?, no se puede fumar. Si la tetera fuera de arcilla, tampoco se podría fumar. Si la tetera fuera de plástico, tampoco se podría fumar. Hay incompatibilidad semántica. Fumar requiere agente humano y requiere objeto natural, pero de carácter herbario, vamos a decirlo así. Entonces, el principio de compatibilidad semántica implica que no todos los significados pueden ser relacionados. Esta tercera regla de concordancia es una concordancia semántica que se expresa en la regla de compatibilidad semántica. Aquí, en los elefantes fuman teteras, se ha roto la regla de compatibilidad semántica y se ha incurrido en incompatibilidad semántica. Es decir, se han dado relaciones de significado que no son posibles al interior de un mensaje. Pero ojo, si llevamos a extremo la reflexión, ¿no es cierto?, la incompatibilidad semántica supone un trastocamiento de la visión de la realidad. Si alguien dice que los elefantes fuman teteras, es verdadero o que es acorde con la realidad, evidentemente tiene un problema lógico o tiene un problema de carácter mental. Si alguien afirma eso. Desde luego, todavía no, don Arturo, todavía no. Desde luego que esta regla de compatibilidad semántica, ¿no?, tiene implicancias de carácter cultural en el sentido de la visión de la realidad. Y tiene también implicancias de carácter nociológico, en el sentido de que la regla de compatibilidad semántica nos está diciendo cuál es nuestra visión de la realidad.
el lenguaje construye el mundo de los objetos o evoca el mundo de los objetos. Esas son las dos posibilidades, ¿no? Entonces, fíjense, desde el punto de vista de la concordancia, tenemos una concordancia de tipo nominal, en el sentido de que el nombre tiene que concordar con sus modificadores, ¿no? En segundo lugar, tenemos una regla, ¿no es cierto?, de concordancia en la cual el núcleo de la referencia tiene que concordar con el núcleo del comentario en número y en persona, ¿no es cierto? Y tenemos una tercera regla de compatibilidad que tiene que ver con la correlación adecuada de los significados. Si no, incurrimos en incompatibilidad semántica. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, todo lo que hemos dicho está en relación con la construcción de la unidad comunicativa conocida como oración, ¿no es cierto? Unidad comunicativa como oración. Es decir, será una oración aquella expresión lingüística, ¿no es cierto?, que cumpla con las reglas de concordancia y de compatibilidad semántica, ¿no es cierto? Las reglas de concordancia y las reglas de compatibilidad semántica, ¿no? Será una oración. Muy bien. Ahora bien, como las oraciones no andan sueltas, ¿no es cierto? Siempre están correlacionándose, ¿no? Las oraciones, ¿no? De hecho, yo cuando edito clase, correlaciono, ¿no? Las relaciones entre las oraciones son relaciones que no se pueden dar de cualquier manera. También están sujetas a reglas, ¿no? Si esas oraciones están sujetas a reglas, una de las reglas es que, por lo menos para que exista una oración compuesta, tiene que haber dos oraciones. Pero ese por lo menos, ¿no? Ese por lo menos, lo que significa que significa que en esa interrelación pueden darse diversos procesos. Pueden darse procesos en los cuales haya complementación, haya inserción, haya exclusión, haya dependencia de criterios sintácticos o semánticos, etc. En esa relación. Pero además, cuando se dice de que una oración compuesta, o sea, en esta interrelación de oraciones, existe una oración compuesta en el sentido de que existen dos oraciones, eso es lo mínimo. Porque esta cadena oracional puede extenderse al infinito. De hecho, si uno contabiliza las oraciones que hay en 520 páginas de un libro, o en 200 páginas de otro, o en un artículo de 30 páginas, ¿no es cierto?, ¿no? Se va a dar cuenta de que existen cientos o miles de oraciones interrelacionadas entre ellas. Es lo que se llama la constelación oracional. Uno construye una constelación oracional. Cuando escribe, hay una constelación oracional. Muy bien, la siguiente lámina. Entonces, en razón de unos criterios iniciales, ¿no?, que están sacados de la experiencia lingüística, ¿no?, de la experiencia lingüística, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 4 oraciones o unidades de mensajes. Estas oraciones o unidades de mensajes son las que unen, las que excluyen, las que condicionan y las que subordinan. O sea, las ilativas son las que unen, las excluyentes, las condicionales y las subordinadas. Son 4 tipos de oraciones, no, 4 tipos de interrelaciones que pueden darse entre las oraciones. 4 tipos de combinaciones que pueden darse entre las oraciones. La siguiente lámina, por favor. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en vez de llamar oraciones, llamo los mensajes hilativos, ¿no es cierto? Los mensajes que hilan, ¿no? Que hilan, ¿no?
Hilar significa eh, textualizar en el sentido de... No, no significa textualizar, significa interrelacionar, ¿no es cierto? Interrelacionar. En este caso, por ejemplo, las oraciones pueden unirse por justaposición o por conjunción inclusiva. Conjunción inclusiva. ¿Qué significa? Si yo digo, María canta y Pedro toca el piano. Esa I, ¿no es cierto? Es una conjunción. Y me está relacionando esas dos oraciones. Esas dos oraciones están unidas por una conjunción. ¿No es cierto? Muy bien. Una complementa a la otra. Pero puede darse el caso de que también una oración complemente la otra sin necesidad de la conjunción. Entonces, yo tengo abajo este ejemplo, ¿no? El perro ladra, el gato mira. Está perfectamente construido. ¿Son construcciones a partir de oraciones simples? Sí, son construcciones a partir de oraciones simples. María canta. María es la referencia a una mujer que se llama María. Y canta es el comentario de lo que hace María. Es decir, emite un sonido, ¿no es cierto?, que tiene una melodía. Está cantando. Pedro toca el piano. Pedro es el objeto de referencia, en el sentido filosófico de la palabra, es el objeto de referencia, ¿no es cierto? Es decir, una persona a la cual denominamos Pedro, ¿no? Y decimos del comentario que toca el piano. Hay una acción por la cual se activa, ¿no es cierto? Se activa la música, ¿no es cierto? Un instrumento musical que llamamos piano. Ahí están unidos por una conjunción ambas oraciones. Yo quiero decirles a este respecto que tengan algo muy en claro, porque aquí se está cumpliendo la regla de concordancia entre referencia y comentario, o sea, entre María y canta y Pedro y toca el piano. Se está cumpliendo. Entre el perro ladra, el gato mira. Se está cumpliendo esa regla de concordancia. Pero les hago notar que yo puedo reconocer, pongan atención en esto, esto es algo que tienen que tenerlo siempre claro, siempre lo tienen que tener claro. Es como una piedra de toque, es como una piedra de toque en la redacción. Para reconocer el comentario y en consecuencia que ese comentario me permita reconocer a mi objeto de referencia, yo tengo que ir a buscar el verbo conjugado. Yo busco el verbo conjugado. En María canta, ¿cuál es el verbo conjugado? Canta. No dice cantar, no dice cantando, no dice cantado. Eso no son conjugaciones. No dice cantar, no dice cantando, no dice cantado. No, no, no. Ahí no se está conjugando un verbo. Porque ahí no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. No se puede deducir. ¿Cuál es el presente, pasado y futuro en cantar, cantante y cantado? No, no. Tiene que ser un verbo conjugado. Si yo digo, María al cantar se atoró, ¿cuál es el verbo conjugado? Se atoró. Porque cantar no es un verbo conjugado. Y la clave para reconocer, y lo toco aquí en las oraciones, al inicio de las oraciones compuestas, la clave para saber cuántas oraciones hay, ¿no es cierto? Cuántas referencias hay, es fijarse en el verbo conjugado. Y el verbo conjugado por el número de la persona me permitirá rápidamente entender cuál es la referencia, porque tiene que estar en el mismo número y en la misma persona. Continuemos, por favor, la siguiente lámina. Aquí estamos en el caso
¿no? De que las oraciones puedan unirse por una conjunción excluyente. Excluyente. Entonces, de aquí ustedes pueden deducir rápidamente, ¿no? Hay conclusiones, hay conclusiones que unen y hay conclusiones que excluyen, claro. Sí. ¿María canta o Pedro toca el piano? Como decían con anterioridad, ¿no es cierto? Alguien puede responder y decir, María canta y Pedro toca el piano. Pedro toca el piano, que María va a cantar. Esa O no es una exclusión fuerte. Si alguien le dice, estudia o trabaja, lo está poniendo en una disyuntiva. Y entonces esa exclusión es fuerte. O me dedico a trabajar o me dedico a estudiar. Es una exclusión fuerte. Claro, ustedes también podrían aducirme, ¿no? Que ahí también yo puedo decir, estudio y trabajo y se acabó el cuento, ¿no? Ahora, cuando uno dice estudia o trabaja, ¿no es cierto? Lo que se está queriendo significar es que es una de las dos posibilidades. Cuando se dice María canta o Pedro toca el piano, se está diciendo, esta es una de las dos posibilidades. Son los mismos casos. Las consecuencias, ojo, y aquí está la piedra de toque de la exclusión, las consecuencias son que uno opte por una de las dos, ¿no es cierto? O que se opte por las dos. Pero ese ya no es un asunto que tenga que ver con ese no es un asunto que ya no tiene que ver con lo dicho, sino que tiene que ver con la consecuencia o con la respuesta que se puede dar respecto a esto dicho. Yo puedo tener la intención de decirle a una persona, estudia o trabaja, como lo hizo mi papá. Mi papá, cuando yo me dediqué a trabajar mientras era estudiante, me dijo, veo que estás trabajando mucho y no estás estudiando. O estudias o trabajas. Ya papá estudia. Estudiante. ¿No? Todo depende de las consecuencias del planteamiento de la exclusión, ¿no? Para que sea una decisión fuerte o una decisión débil. La siguiente lámina, por favor. Los mensajes condicionales. Este es el tercer tipo de mensaje. Los mensajes condicionales. Las oraciones pueden unirse por conjunción condicional. La conjunción condicional es sí y puede darse en entonces también, pero no necesariamente. Si María canta, Pedro toca el piano. Es una condición de que María cante para que Pedro toque el piano. Ahí está manifestado así. Si yo digo, si estudia, entonces no trabaja. ¿No es cierto? La condición de afirmar que alguien no trabaja, ¿no es cierto?, es afirmar que estudia. Es la condición. Si estudia, entonces no trabaja. En, 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 el, en, el, en el quehacer jurídico se dice que la estructura de una norma es condición-consecuencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las normas que no tienen ni consecuencia ni condición, sino que son normas de carácter jurídico político? Bueno, eso lo dejo ahí para los abogados que están en el auditorio. La siguiente, por favor. Los mensajes entonces son las oraciones subordinadas, ¿no? Fíjense, el violín que compraste es un Stradivarius, ¿no? Antiguo violín, ¿no? Finísimo.
El violín que compraste es un Stradivarius. Ojo con el criterio. ¿Cuántas oraciones hay acá? Hay dos. ¿Cómo las reconozco? ¿Cómo las reconozco? Por los verbos conjugados. Compraste, compré, compraste, compró, es un verbo conjugado. Ah, y es también es un verbo conjugado. Yo soy, tú eres, él es. Es un verbo conjugado. En consecuencia, acá hay dos oraciones. Yo tengo una oración, el violín es un Stradivarius, y tengo la otra es que compraste. El violín es un Stradivarius, es una oración perfecta, en el sentido de que está muy bien elaborada, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi referencia? Ese instrumento, ¿no es cierto?, de cuerda, ¿no?, que se toca con un arco, ¿no? Un arco, y se coloca aquí bajo el mentón, ¿no? Y sostenido por el brazo, ¿no? Ese violín es un Stradivarius, ¿no es cierto? El violín sufre ese comentario, ¿no? Es decir, es un violín hecho por un señor Stradivarius que tenía la virtud de hacer unos violines casi perfectos. Un sonido que no... Y existen pocos de estos en el mundo. Me parece que son 70 violines Stradivarius. Muy bien. Pero el violín es la referencia y es un Stradivarius, es el comentario. Perfecto. ¿Qué compraste? ¿Cuál es la referencia? Tú compraste. Y nos queda el qué. Ese qué no puede entenderse, ¿no es cierto?, sin una relación con la frase que está completa. El violín es un Stradivarius, ¿no es cierto? Y ese, ¿tú compraste qué? Compraste el violín. Ese qué es un pronombre que está reemplazando el violín. Si esto es así, ese qué solamente puede entenderse por su relación con esta frase nominal, el violín. Tú compraste el violín. Entonces, esta oración, tú compraste qué, es la subordinada porque depende de la otra oración, ¿no?, que sí está completa, que es el violín es un Stradivarius. Esto de acá, ¿no es cierto? Esto de acá significa que la persona que está escribiendo tiene que tener muy en claro, no solamente cuáles son los verbos conjugados, estamos en caso de oraciones compuestas, ¿no es cierto? ¿No? Pero, ¿cuál es el verbo conjugado? Sino además que hay un elemento, que si hay un elemento cuyo contenido depende de su relación con otro elemento que está en una oración completa, o sea, que es una oración totalmente construida, entonces esa oración, ese elemento, perdón, que depende de ese otro elemento de la oración bien construida, indicará que estamos ante una oración subordinada. Esto que parece sencillo, generalmente es de una mayor dificultad, al momento de escribir, ¿no? Cuando se sigue la oración, ¿no? Hay que tener muy en claro que si lo que sigue está en relación con la oración subordinante o con la oración subordinada. Porque ahí se puede dar lo que se llama una dispersión, lo que se llama la dispersión semántica. Es decir, yo me voy hacia otro ámbito, ¿no es cierto?, hacia otro ámbito que no es el ámbito que está siendo objeto de referencia. Me voy a otro ámbito, me voy al ámbito de la referencia de la subordinada, ¿no? La pregunta es, ¿cómo voy a ir al ámbito de referencia de la subordinada si justamente la estoy subordinando porque me interesa
que lo primero que se ha dicho está en relación con digamos que lo faltante está en la oración subordinante. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, desde el punto de vista de la función comunicativa, podemos tener otro tipo de oraciones. Por ejemplo, hay una afirmación común, ¿no? Tú tienes que tener un lenguaje neutro. O sea, neutro quiere decir imparcial. Y eso no es creíble. No es creíble que un texto, ¿no es cierto?, que las oraciones de un texto sean imparciales, como si hubiera la posibilidad de alejar la visión subjetiva respecto del objeto de referencia. Es imposible. Uno siempre va, ¿no es cierto?, a imponer su manera de mirar las cosas. Su manera de mirar las cosas. O sea, la base cultural que está. Entonces, en esta clasificación se dice, hay oraciones que son enunciativas, ¿no? Hay oraciones que son enunciativas. ¿Qué cosa quiere decir que son enunciativas? Que te dicen las cosas fríamente, sin ningún tipo de otra consideración. Es la famosa función referencial, ¿cierto? Yo hablo de esto y a eso me dedico y no tengo ninguna prestación de ningún otro tipo. Claro, ese es el predominio de la función referencial, el predominio de la función referencial. No es que no estén las otras funciones ahí, sería imposible que hubiera una sola función. Imposible, porque desde el momento en que estoy hablándole a un oyente, tengo que decirlo de alguna manera, y en consecuencia tiene que estar la función expresiva y la función apelativa presente. Eso de cajón. La función referencial no puede estar sola. Habla solamente de esto, no hables de otra cosa. O sea, está bien, pues voy a hablar solamente de eso, porque ese es mi marco de referencia. Pero eso no quiere decir de que no estén presentes las otras funciones. Desde el punto de vista de la comunicación, esto es un imposible. Estas funciones enunciativas se diferencian de otras que son funciones expresivas, ¿no? O sea, la dubitativa, la designativa, deseo que pase tal cosa, oye, no sé si hacerlo así, no sé si hacerlo así, ¿no? Todos son parte de la función expresiva. Claro, pues, está bien, son parte de la función expresiva. Están indicando cómo está manejándose el receptor el emisor respecto de lo que está diciendo. Eso es correcto. ¿No es cierto? ¿Acaso porque sea dubitativo no hay referencia y por lo tanto no hay anunciación? Pero por supuesto que sí la hay. Aparte, si yo expreso un deseo, ¿no es cierto? Incluso sin decirlo, ¿no? Por la función expresiva no hay función referencial. ¿No? Sí hay función referencial. ¿No? Y acá las funciones interrogativas y las funciones imperativas están dentro de la función apelativa. Fíjense, ¿por qué les he puesto este ejemplo? ¿No? Les he puesto este ejemplo porque no es posible hacer una clasificación de los tipos de oraciones sin tener en cuenta las funciones de comunicación, ¿no? Y entonces habrán oraciones que son referenciales, oraciones que son expresivas, expresiones que son apelativas, expresiones que son metalingüísticas, expresiones que son, mensajes o oraciones que son imperativos, etc. Es mejor meterse en cuanto a las oraciones se refiere en el ámbito de la comunicación. Bueno, nos ha ganado un poco el tiempo, pero vamos a seguir acá. Todo esto que se les ha explicado tiene que ser tenido en cuenta
hay que madurar, ¿no? Hay que madurar el conocimiento, ¿no? Hay que madurarlo para utilizar los signos de puntuación, para utilizar los signos de puntuación. Y entonces, aquí tenemos los signos de puntuación, que son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Y tenemos otros que son, digamos, que coadyuvan, que son el guión, el paréntesis, la punilla y el asterisco. Bien, entremos al punto. El punto se utiliza para separar oraciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ya, yo sé que es una oración. Uno sabe que es una oración. ¿Cómo reconozco que estoy delante de una oración? Por el verbo conjugado. Yo ubico el texto conjugado, como les decía con anterioridad, y con mayor rapidez voy a saber de qué cosa estoy hablando. Uno cree que está hablando de algo, hasta que no ha entrado el verbo conjugado. De repente, quité ese verbo conjugado, y lo que quiere decir hay una incompatibilidad semántica. Pero bueno, vamos a suponer que ubicamos bien la oración, y después de cada oración debe venir un punto. Y cuando digo debe, es que no existen puntos al interior de oraciones. Yo no puedo separar la referencia con un punto para continuar el comentario. Error. Error de redacción. No puedo decir la casa, punto, es grande. No, 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 no. La casa es grande, punto. Ahora, claro, yo puedo unir oraciones. Y Juan canta y Pedro baila y colocar un punto al final. Sí, será un punto al final de una oración compuesta. Es verdad. No es que el punto se utiliza solamente al final de una oración simple, no. Se utiliza también al final de una oración compuesta. ¿No? Yo puedo tener, la casa que compramos es inhabitable. Y ahí tenemos dos oraciones. La casa que compramos nosotros, es la casa, es decir, hay dos oraciones, ahí están los dos conjugados, es inhabitable. Tengo dos oraciones, pongo el punto al final. ¿No? Ahora, el punto también es para separar párrafos. ¿Cuál es el criterio para separar un párrafo de otro? Ya que hay que tenga varias oraciones, sí, pero con eso no he dicho nada. Con eso no he dicho absolutamente nada. Yo puedo colocar varias oraciones, ¿no es cierto? Y decir que voy acá falta algo, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo lo voy a separar? ¿Cómo voy a separar los párrafos? El criterio de separación de párrafos, ¿no es cierto?, es el cambio de la idea central. Yo tengo un párrafo, hay una idea central en ese párrafo. Si hay un cambio de la idea central de manera complementaria a esa idea central, no a las que lo comentan, ¿no es cierto? No a esas, sino a esa idea central, entonces yo tengo que cambiar de párrafo. Yo hago una afirmación, 3 líneas, y después pongo, ¿no? Esto debe entenderse en el sentido tal, tengo que cambiar de párrafo. Mire, los párrafos pueden ser más largos o más cortos. Eso no debe interesarnos, ni debe preocuparnos. Doctor, No debe ser objeto de nuestro interés. No debe ser objeto de nuestro interés. una pregunta, punto aparte y punto seguido. No. Cuando se cambia de párrafo, es punto y aparte. ¿No es Correcto. cierto? Es punto y aparte. ¿No? Cuando yo decía que las oraciones punto, ahí puede haber tranquilamente oraciones seguidas, ¿no es cierto? Puntos seguidos, ¿no? Pero para el cambio, ¿no es cierto?, tiene que haber una variación de la idea principal del párrafo anterior. Si no, no vale la pena separar en párrafos, ¿no? Ahora, aquí hay un, no digo recurso. Don Arturo puede regresar. No digo recurso, sino
lo que ayuda mucho a poder separar los párrafos es el criterio lógico de la relación entre un párrafo y otro. Y cómo yo utilizo el recurso para separar un párrafo del otro, ¿no es cierto? ¿Qué recurso lingüístico tengo? Tengo las conjunciones, ¿no es cierto? Y tengo esos nexos, ¿no es cierto?, que generalmente se utilizan entre oraciones y párrafos que ya les he explicado. Cuando yo digo por tanto, lo más probable es que haya que separar el párrafo, ¿no es cierto? Cuando yo digo en consecuencia, igualito, ¿no es cierto? Cuando yo digo, aun cuando lo dicho sea tal, lo más probable es que haya que separar el párrafo. Estos criterios, ¿no es cierto? Estos criterios tienen que ver con el manejo lógico de las conjunciones, de las preposiciones y de estos nexos que no son ni conjunciones ni preposiciones, ¿no es cierto?, que les he explicado con anterioridad. Ahora bien, el siguiente, por favor. El uso de la coma, ¿no? El uso de la coma es muy rico, pero una de las cosas que tiene que tener en cuenta es que la coma se utiliza al interior de las oraciones. Si es una oración simple, al interior, entre el inicio y el punto de la oración. Ahí se utiliza. Si es una oración compuesta, evidentemente puede utilizarse, ¿cierto?, en relación con las dos oraciones, con las oraciones compuestas. Pero la idea es esta, que la coma, la idea central, digamos, ¿no? La coma es un signo de puntuación intraoracional. No puede ir una coma, ¿no es cierto?, que no esté en un ámbito que ya está en un ámbito lingüístico no puntuado, o sea, que no esté determinado por un punto. Si yo tengo varias oraciones y las quiero separar con comas, correcto, pero tiene que haber un punto al final. Un punto al final. ¿No es cierto? No puede ir un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Si las quiero separar por comas, ¿no? Ahora, ¿cuál es, digamos, en qué caso se utiliza la coma? Cuando hay enumeración de objetos, ¿no? Hay sucesivos objetos señalados, ¿no? Yo puedo decir la casa es grande, cómoda, segura y amplia. Bueno, he vuelto a repetir amplia. Amplia, cómoda, segura y barata. Ya, esa secuencia de adjetivos tiene que ir separada, ¿no? No puede haber también otro tipo de secuencia, pero siempre tiene que haber una secuencia para utilizar las comas, ¿no? También puedo utilizarla para reemplazar elementos de la oración. ¿Cómo es eso? A ver, yo puedo escribir Juan canta y María también. ¿Qué he suprimido? Canta. Juan canta y María también. Después de María, coma. ¿Por qué he suprimido? Canta. Juan canta y María canta. No. Juan canta y María, coma, también. En esos casos se utiliza la coma también. Ahora, también se puede utilizar la coma para resaltar elementos incidentales en la oración. Elementos incidentales. Esto quiere decir que hay elementos de la oración que yo los puedo quitar, ¿no es cierto? Y la oración sigue perfectamente construida. Ejemplo, la casa que compramos, ¿no es cierto? La casa que compramos es grande, etcétera, etcétera. Ese que compramos, ¿no es cierto?,
yo lo puedo sacar y decir, la casa es grande, etcétera, etcétera. Ya. Esa parte que yo puedo extraer, ¿no es cierto? Esa, extraer, la puedo colocar entre comas. Se llaman comas incidentales. Pero les doy otro ejemplo, ¿no? El, el camino, ¿no es cierto?, que siempre recorres, ¿no?, estará delante tuyo. Igualito. El camino estará delante tuyo, que siempre recorre, puede ir entre comas. La saco, es una coma incidental, le quito la subordinación para el caso, ¿no es cierto? Y yo digo, esto no debe ir, ¿no es cierto? Y en consecuencia, esa es una información incidental. ¿La puedo poner entre comas? Sí. La información incidental se coloca entre comas. Puedo resaltar también elementos de la oración. Puedo resaltar elementos de la oración. Estoy escribiendo, ¿no? Y me, me, me gusta la idea de decir que la casa es eh, muy conveniente. Me gusta esa idea, quiero resaltarla. Quiero resaltarla. Y entonces, ¿dónde coloco la coma ahí? ¿No? La casa es, coma, muy conveniente. Esa coma está resaltando. Es lo que se llama una coma enfática. Es una coma enfática. Esa coma enfática, perdón, ese énfasis que tiene que ver con la función eh, apelativa con la función expresiva y con la función apelativa, porque quiero que el otro se dé cuenta, una coma enfática, ¿no? No es común de utilizarse, es verdad, no es común de utilizar. Pero si uno tiene la intención de resaltar esa parte de la oración, esa parte de la oración que sucede a la coma, o sea, que está después de la coma, entonces puede colocar una coma. Bueno, y la verdad que nos ha ganado el tiempo, este, ya retomaremos esto en la próxima clase, donde aparte de terminar este asunto de los signos de puntuación, empezaremos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Pero ya que estamos al final de la clase, vuelvo a repetirles, como lo anuncié al inicio, que hoy en la noche voy a enviarles yo un texto para que lo trabajen, es como una especie de prueba, ¿no? Eh, Ustedes la responden, lo trabajan y me la reenvían. Pueden reenviármela al WhatsApp del grupo o pueden reenviármela al WhatsApp perdón, sí, al WhatsApp de WhatsApp personal. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en este respecto? Señor Oviedo, una pregunta. Dos, Hay sí. una excepción que en una oración que no se debe, no recuerdo muy bien, que no se debe colocar una coma antes de un verbo, me parece. No Esa, recuerdo bien, ¿no? no, sí, entiendo. Esa indicación alude a que no se debe colocar una coma entre el sujeto, ¿no es cierto?, y el predicado. O sea, entre la referencia y el comentario. Eso es correcto, no se debe. Pero si usted le coloca un elemento incidental, le coloca dos comas, eso sí se puede. Yo no puedo poner la casa, coma, es verde, no se puede. Ni un punto, nada, no se puede. La casa es verde, no se puede. Pero si yo digo la casa eh, que compramos es verde, si yo quiero, si yo quiero colocarle dos comas a que compramos, porque estoy especificando, ¿verdad? ¿No? Es una coma incidental, sí puedo colocar esas dos comas. Pero no se puede colocar una coma
directa entre la referencia y el comentario. No se puede. Claro, no puedo decir la casa, coma, es verde, no puedo poner No, no, coma. no se puede. Ni punto, ni coma, ni nada. Pero si hay una información incidental, tienen que haber dos comas, nunca una. Gracias. Es una información incidental. Sí, a Pepe, eso apunta su pregunta. Pepe, Sí. por favor, en esa función incidental, ¿uno puede sustituir la coma por guiones cortos o largos? Sí, 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 sí. Es correcto. Es correcto. Sobre todo cuando esa información incidental es explicativa. Ujú. Sobre todo cuando es explicativa. Es correcto. Y Sí. también reemplaza en esa función las comas a los paréntesis, ¿no? También no, pero los paréntesis también pueden ser utilizados, pueden pueden tener la misma utilización que los guiones que señalas. Ujú. Sí, Muchísimas también. gracias. Sí, sí, sí. Eso lo íbamos a ver después, pero la pregunta viene al punto. Señor Oviedo, una pregunta, pero Ujú. los paréntesis Sí, tienen una lógica, ¿no? O sea, dígame. en un texto no es muy conveniente poner muchos paréntesis, ¿no? No es conveniente poner muchos paréntesis. Este, eh, eh, Quedémonos en no es conveniente poner muchos paréntesis, ni muchos puntos, ni muchas puntos y Ujú. comas, ni muchos. No hay nada que impida la utilización adecuada de paréntesis, ¿no? Pero efectivamente no es un recurso que deba ser utilizado, mejor dicho, vamos a mirarlo de manera positiva, es un recurso que debe ser utilizado de manera muy pensada, ¿no? Ujú. No es un recurso que deba decirse, no, lo reemplazo así mecánicamente, ¿no? No. Exacto, a eso me refería, ¿no? Sí, Ok, estoy de gracias, acuerdo señor. también. Sí. No, acá los que tienen experiencia, los que tenemos experiencia escribiendo, tenemos que compartir estas experiencias. Sí, es muy interesante. No se debe abusar tampoco de los guiones, ¿no? O sea, en el caso de mi experiencia, cuando hay estas comas incidentales largas, lo mejor es el uso de los guiones. Comas incidentales largas. No, yo me doy con el caso en un párrafo donde el párrafo estaba hecho de 4 o 5 oraciones. Bien. Y este, eh, la primera oración terminaba con un punto, la segunda iniciaba y tenía una coma y tenía una explicación larga de dos oraciones más, pero eran explicativas. Y lo que me dio mejor resultado fue colocar esa información entre guiones largos, ¿no? Entre guiones largos. Sí, lo mejor, y se aclaró mucho. Sí. Gracias, señor. No, qué ocurrencia, al contrario. Gracias a usted. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, nos vemos mañana entonces. ¿Ah? Mañana continuaremos con esto y vamos a hacer aplicación de estos criterios. ¿Ya? Ok, señor. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias por Buenas venir y habernos noches. ayudado.